Muchas gracias, doctor Bianchi, por estar acompañándonos esta vez. Y el tema que va a tocar el doctor es anatomía del surcos y sus implicancias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Un placer volver a estar aquí en Perú. Gracias a todo el comité organizador por la invitación. Y bueno, con el advenimiento de las lentes fáquicas siempre el primer concepto es que tenemos que saber cómo está la anatomía del sulcus. Y la anatomía del sulcus es algo desconocido por la mayoría de los oftalmólogos y por la mayoría de la tecnología que tenemos. Así que bueno, un poco de esto se trata, de realizar un estudio preoperatorio y una buena selección de los pacientes y con esto obviamente poder llegar a conocer perfectamente cómo está la lente, cómo es la lente que vamos a colocar y de esa forma poder tener buenos resultados postoperatorios. Eh, Hace un tiempo aparecí en una publicación en la lista de referencias de un trabajo de Dan Reinstein, también hablando sobre las revisiones de las lentes de cámara posterior. Eso es importante porque cuando uno cuando uno realiza este tipo de trabajo que es el nuestro, publicar hace que podamos aportar ese granito de arena en el mundo, ¿no? Y la evaluación preoperatoria, como hablábamos, es importante para una lente fáquica de cámara posterior. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, este es un cuadro que a mí me resulta muy cómodo de ver para transmitir que debemos estudiar muy bien cada ojo, desde la lámpara de hendidura, desde el pentacam para evaluar lo que es la cámara anterior, para evaluar con la biometría, incluso el ángulo. No solamente necesitamos una buena cámara, necesitamos un buen ángulo para hacer este tipo de cirugía, y no olvidarnos, aunque seamos cirujanos de córnea, cirugía refractiva, que hay una retina miópica atrás que se debe evaluar, y siempre es importante descartar esas patologías periféricas o centrales. Y un poco hacia lo que vamos es a evaluar el VM. Y cuando decimos VM, ¿qué debemos pedirle? Si no tenemos un aparato con nosotros y lo debemos pedir afuera, debemos hacer una seguidilla de pedidos, y eso es lo importante, saber cómo está el white to white, el sulcus to sulcus, si hay quistes, si no hay quistes, ver la cámara, el espesor del cristalino, el lens rise, el ángulo iridocorneal, el volt del cristalino, y en el postoperatorio no solamente ver el volt central, sino también ver el volt periférico y con diferencias en las condiciones lumínicas también es muy importante. Entonces vamos a ir viendo que vamos a ir evaluando y encontrando diferentes cosas con el VM. Entonces el VM es importante para la evaluación, no solamente del preoperatorio, sino también del postoperatorio. ¿Y por qué? ¿Qué debemos cuidar nosotros? Una de las cosas que más queremos cuidar es el cristalino. Y el cristalino, hay una parte del cristalino que es el epitelio anterior que debe permanecer con ese flujo activo y pasivo, con esa bomba activa y pasiva para no provocarse catarata. Si ese cristalino se altera o se daña, entonces es una de las causas que nos provoca la catarata. Y obviamente eso es lo que tenemos que encontrar o descartar en el sulcus, ¿no? Algunas alteraciones como son los quistes. Yo hace tiempo empecé a estudiar y me di cuenta que había algo que no era igual y que el volt no permanecía siempre en el mismo estado. Entonces el volt de las lentes, que es la distancia que hay entre el cristalino y la lente intraocular, podía ser estático o dinámico. Entonces se nos ocurrió hacer un estudio con un seguimiento de 2 años y evaluar cuál era ese volt. El volt vimos que variaba y varía de acuerdo a la lente intraocular que vayamos a colocar, y esa variación se produce con las diferentes condiciones lumínicas del ojo. También estamos evaluando si cambia el volt del cristalino en el posoperatorio o no. El volt del cristalino es lo que separa el cristalino del espolón escleral. Pero bueno, en esta lente, que es la que yo utilizo desde hace ya 9 años, la diferencia son aproximadamente 100 micras. Eh, y seguimos estudiando y evaluando, porque a medida que íbamos
controlando a los pacientes en el postoperatorio, veíamos que aparecían estos quistes. Estos quistes en un estudio me dieron hasta un 55% de detección en estos pacientes, o sea, casi la mitad de los pacientes que se iban a operar tenían estos quistes en el sulcus, y los que tenían podían llegar a tener hasta un 82% de estos. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando tenemos un bol perfecto entre 400 y 600 micras, generalmente el sulcus está ideal, está perfecto. Cuando tenemos alteraciones en el sulcus, ahí es cuando se desvía el estándar del centro. Y es donde más tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque necesitamos un volt a largo plazo que sea estable, no solamente en el momento. Ya vimos que es dinámico, que puede ser variable y que necesitamos que sea estable. Esta es una publicación del año pasado en la JCRS que evaluamos el seguimiento en el volt a 5 años. Y obviamente no va a ser lo mismo para un ICL, para un ICRIL o para una IPCL. Este es un trabajo que había publicado previamente que evaluaba la resistencia, y ahora todas, si van a un ESCARS o a un ASCAR, van a ver que hay un montón de marcas, 10, 20 marcas, todas estudian esto, la elasticidad que tiene el cristalino, la histéresis, el lente intraocular fáquico. ¿Por qué? Porque necesitan que sea blando pero no demasiado rígido, y que esa tensión que tengan sea con una histéresis perfecta, porque si se deforma tiene que volver a la misma forma y permanecer en el tiempo. Y se vio que la ICL era más blanda, perfecto, era más blanda, pero también hay trabajos que dicen que la ICL disminuye el volt en el tiempo, y entonces estudiamos y vimos que el volt en esta lente permanecía estable a lo largo del tiempo. Y no solamente estudiamos eso, sino que vimos otro tipo de parámetros, como es la presión intraocular, el endotelio y bueno, y demás. El endotelio nunca se daña, pero también hay que tenerlo en cuenta en los fregadores de ojos. Aquí que hacemos todos córnea, tengo pacientes que son fregadores de ojos y tienen lente de cámara posterior y pierden células, o sea, hay que estar atentos también con esto. En este estudio también vimos que los pacientes que tenían un bol aumentado tenían quistes en el sulcus por más de 750 micras. O sea que, y esto es lo que se ve, el lente fáquico apoyando sobre un quiste, dando ese cambio en el volt. Lo que vamos a aprender con el tiempo es un poco que tenemos que estudiar, analizar y ver cada casa comercial qué es lo que nos ofrece para colocar dentro de este ojo, que va a ser diferente en cada persona en ese sulcus. ¿Y cuáles son las complicaciones que yo he tenido a lo largo del tiempo? La rotación es importante, sobre todo en las lentes tóricas, porque uno debe saber que la lente tórica en estas lentes debe permanecer siempre entre 0 y 180 grados, y si se rota no va a cumplir su función. Y si hay quistes, las lentes rotan. Y eso es algo que debemos conocer y saber, porque ¿qué hacemos si se rota? Y bueno, yo decía, lo volvemos a colocar en la misma posición. Pero si lo volvemos a colocar en la misma posición, lo rotamos, tratamos, este es un modelo B1 de los viejos modelos que había, y entonces si lo volvemos a rotar, lo acomodamos, lo vamos acomodando, se va rotando, pero en un momento yo al paciente lo saco del quirófano, lo vuelvo a ver y veo que al instante, casi al instante, ya tenía una rotación de 5 o 10 grados, entonces lo tuve que volver a acomodar, pero al tiempo tuve que sacar esta lente. Y yo siempre digo que si ponemos una lente debemos también aprender a sacarla, y la forma de sacarla es primero levantarla y con viscoelástico por debajo para poder hacer esa extracción sobre lo que es una incisión. No me gusta hacer las incisiones en el mismo lugar porque a veces cuesta de cerrarlas cuando ya pasaron más de 3 a 6 meses, ¿no? Así que en este caso es un modelo B1, la extracción era un poco más compleja, eran lentes que tenían más rigidez que las del modelo B2, pero la extracción, aunque no teníamos muy buena dilatación en este caso, se realiza en forma bastante simple. Con una o con 2 McPherson este trabajo se lo puede realizar. Y una extracción más del modelo B2 siempre
está bueno esto conocerlo. El modelo B2, como tiene una orejita, a mí me gusta enganchar esa orejita y luego con una o con dos MacPherson se realiza la extracción de la lente. Y también sucede en forma bastante simple. Todo esto viene porque en relación a lo que es la anatomía del sulcus, porque cuando suceden estas cosas debemos realizar este tipo de procedimientos y es interesante también conocerlos. Más complicaciones en estos 9 años, el volt bajo. Esto era lo que hablábamos antes, tener un volt bajo va a provocar o no va a provocar catarata de acuerdo si toca o no toca el epitelio del cristalino. Si lo toca el epitelio, entonces ahí vamos a tener un daño en el epitelio y sobre todo sucede esto cuando tenemos las lentes sin el orificio central, que hoy por hoy ya no tenemos ese problema, pero eso hacía un vacío y eso provocaba la catarata. Si hay flujo de líquido, no hay catarata. Otra de las complicaciones son las hipervolt, y en los hipervolt podemos tener estas capturas en lo que son las lentes en la posición periférica de la pupila. En estos casos tenemos que tener cuidado de no tener un bloqueo angular y muchas veces es bueno sacarlos. En estos 9 años aproximadamente he tenido muy pocas cataratas también, sobre todo con el modelo B1, y lo que he aprendido en estos casos que no se debe sacar la catarata en forma inicial, sino esperar, sacar la lente sí y ver cuál es la evolución de la catarata, porque estos pacientes con poca catarata tienen mejor visión con una lente fáquica que con una pseudofáquica. Bueno, un poquito lo que hablamos antes también es sobre esta diapositiva. Entonces, estas son las complicaciones que hemos tenido por muchas veces no conocer exactamente cómo está el volt y de esta forma poder tener un buen resultado. Simplemente para mostrarles un caso clínico en el cual está todo bien en el paciente y vamos a evaluar la refracción, obviamente, cómo está el resto de los ojos, cuál es el blanco a blanco, que es lo que veníamos haciendo siempre antes, y que vemos que tenemos valores dentro de lo normal. Lo mismo con el Pentacam, siempre digo controlar con 2 o 3 estudios diferentes, también tenemos valores normales, todos me daba 12, pero cuando vamos al VM me da microquistes 360 grados, cosa que me reduce el espacio en el sulcus y eso me puede llevar a tomar una decisión en la cual tengo que disminuir el tamaño de la lente para obtener, en este caso, un buen volt. Los invito a Oftalmo Córdoba también, que era un poquito lo que me decía el doctor antes, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu excelente exposición. El doctor Germán Bianchi va a seguir con la exposición que le tocaba a las 9:15 porque después va a ir a hacer cirugías en vivo. Entonces, a continuación, el tema que va a tocar es IPCL en presbicia. Bueno, continuamos con esto. Yo hace 7 años que empecé a colocar las lentes de IPCL para la presbicia también y eso me ha dado una linda experiencia y buenos resultados porque son pacientes en los cuales no estamos acostumbrados a devolverles la visión completa, le devolvíamos la visión para lejos con un LASIK, con un PRK, pero estos pacientes, o con una ICL, pero estos pacientes quedaban con dificultad para ver de cerca por la presbicia cuando tenían cerca de 40 años. Con esta oportunidad que tenemos, podemos disminuir esa necesidad sin tener que sacarles el cristalino, que eso ya sabemos que aumenta el riesgo de desprendimiento de retina en los pacientes miopes, y de esta forma podemos conservar córnea, conservamos cristalino y le devolvemos al paciente esa visión. Hay 4 modelos de estas lentes, 2 son para corregir la presbicia con o sin astigmatismo. Se pueden usar para todos, para miopes, hipermétropes y demás, pero bueno, yo los uso solo para los miopes. Estas son las características de la lente y estas son las características de la lente que es una lente trifocal real y que varía entre 5 y 9 anillos. Estos 5 y 9 anillos hacen que podamos corregir con diferentes adiciones. Esas adiciones van de 1,50 a 4 dioptrías para cerca. Y podemos elegir diferentes adiciones y un poco de eso es lo que
el punto más importante para esta charla también, cómo elegir esto. Esta es un poco mi historia y, como les decía antes, no es lo mismo corregir la presbicia con una lente fáquica para un miope, para un hipermétrope, que para un emétrope. Yo les voy a hablar sobre todo de los miopes y obviamente tenemos muchas posibilidades para corregir. Esta es otra de las opciones en la corrección. ¿Y a quiénes elijo? Pacientes, ¿por qué no 40, 42? Porque hay algunos que ya son presbitas y cuando le comento esta posibilidad, he tenido oportunidad de colocarle a varios pacientes esta lente entre 38 y 37 años. Sé que hay otros médicos que hacen menos edad, pero creo que en mis manos está, me siento cómodo con esto. Y también cuando tienen astigmatismo. ¿Y por qué corregir el astigmatismo? Como cualquier lente pseudofáquica multifocal, debemos corregir muy bien el astigmatismo que tiene el paciente. Y no solamente pensar en en el ojo, la anatomía del sulcus, la lente fáquica, sino también pensar que vamos a colocar una lente difractiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo está la córnea, cómo está el cristalino, ver si hay aberraciones, si hay coma, cómo está la superficie ocular, la motilidad, si hay algún tilt en la lente, porque todo esto nos va a afectar la visión. ¿Y cómo realizo la adición para cerca? Creo que esto es el punto más importante de todo esto, y es, primero corregimos la visión de lejos del paciente. Nosotros no tenemos optometrista, lo hacemos nosotros. Corregimos agudeza visual y corregimos la refracción con y sin cicloplegia, tratando de que siempre sea cicloplégica en estos casos. ¿Por qué? Porque si nos queda con un residual, si sobrecorregimos la miopía, nos va a quedar hipermétrope. Si nos queda hipermétrope el paciente, después con la adición de cerca no va a lograr la visión que nosotros queremos lograr. Entonces eso es importante, corregir ojo por ojo separados bien de lejos, y luego pensamos en la corrección para cerca. Yo me he dado cuenta en este tiempo que los miopes toleran más adición de cerca que cualquier otra persona, y eso era variable dependiendo de la edad del paciente y de la cantidad de miopía que tenía. Así que lo que habitualmente hago es un blend. Pruebo la adición para cerca, la mayor que tolere el paciente, en el ojo dominante, y en el ojo no dominante le pongo un 0,50 o una dioptría más. Ese es el blend que yo hago habitualmente. Y si los pacientes tienen más de menos 10 de miopía, les pongo a toda la máxima adición que me gusta a mí, que es 3,50. Básicamente es eso. Este es un homograma que está publicado también y que ustedes lo pueden encontrar en PubMed, buscándolo como Bianchi GR, en el cual tengo las dos variables, la variable A, que es dominante no dominante, y la B, que es ambos ojos iguales, y que varía de acuerdo a la miopía y a la edad del paciente. Este fue uno de los estudios, y lo que vemos acá es una curva de desenfoque que se toma, que es la única curva de desenfoque de una lente difractiva con una lente con el cristalino normal de un paciente sin cataratas. Y este es un estudio a largo plazo que estamos haciendo, que es entre 3 y 5 años, para controlarlos a estos pacientes, cómo fue la evolución en este tiempo. Ningún paciente tuvo cataratas, y en todos estos pacientes evaluamos las aberraciones esféricas y las aberraciones de alto orden en el preoperatorio para no colocarlos si estaban alterados en estos casos, ¿no? Y un poquito lo que vimos, bueno, fue en estos 50 ojos, estos fueron los resultados de los pacientes, logrando una buena recuperación en cuanto a lo que es la miopía, la agudeza visual de lejos, de intermedia y de cerca en estas distancias. Obviamente los parámetros de seguridad también permanecieron estables a lo largo del tiempo, que eso es importante porque vamos a colocar una lente que nos tiene que durar entre los 40 y los 60 años aproximadamente. Otro dato que es importante, controlen siempre los ángulos y las cámaras, porque en estos pacientes varían mucho más que en los pacientes jóvenes que tienen 20, 21 años, que le vamos a poner una lente fáquica. Esta es la curva de desenfoque a lo largo del tiempo, y también les preguntamos a los pacientes si habían logrado esta independencia, y bueno, con un alto porcentaje ha sido que sí. Al principio nos confundimos en algunos pacientes porque le poníamos menos aumento para la corrección, entonces esos pacientes necesitaron algo para la visión
de cerca, pero el 100% está feliz y se volvería a hacer la cirugía. Y los halos también no son tan notorios en estos pacientes porque la casa comercial dice que es el diseño del trifocal, pero yo creo que no es eso, que es el cristalino que absorbe en cierto grado estos halos que son tan molestos para los pacientes. Bueno, es una opción para corregir la presbicia y hasta el momento nos ha dado buenos resultados. Sonido tendremos. Este es uno de los primeros, esta es la primera paciente que yo operé. ¿Hace de cuándo que te operé? 2018. 2018. 2018, y vos, Ana, tenías -12 y -3 de astigmatismo. Ana fue mi primer paciente que operé con la IPCL difractiva para la presbicia, para ver de lejos y cerca. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue tu vida después de ahí? Me cambió la vida. ¿Sí? Siempre usé anteojos y desde después de la operación nunca más. Nunca más. ¿Y de lejos, de cerca? De lejos, de cerca. Trabajo continuamente con computadora. ¿Trabajás con todo? Sos una persona muy activa. Normal. Normal, perfecto. ¿Te molestan las luces de la noche, algo de eso? Nada. No te molesta nada. Qué genial. Bueno, nada. Yo la vi hoy y me acordé porque ella lloraba todos los días. Gracias. Muy bien. Eso creo que la última imagen fue de recién operada y la otra de hace 7 años, ¿no? Así que bueno, creo que esta es una opción. Podemos ponerlas en los hemétropes, que es la pregunta que siempre me hacen. Son muy pocos los casos que yo tengo, pero tengo algunos casos, como es este paciente con 0,50 dioptrías y que quería operarse con 50 años. Le puse un esférico de adición de 2 y le puse una adición de 2 en un ojo y de 3 en el otro. Y creo que tiene audio también, así que bueno, un poco es... esto fue hecho en una cirugía en vivo también en Faco Extrema y ahí colocamos esta lente que es con 0,50 y bueno, el paciente relata un poco esto. ¿Cómo estás con las luces en la noche? ¿Te molestan las luces, los halos? ¿Ves algo de eso? ¿Las luces de los autos de frente te molestan? No, eso 100% no tengo ningún problema. ¿Sabes? Sí, eso veo perfecto. F, Z, B, B larga, D, O, F, L, C, A, P, E, O. Excelente. ¿Y acá? También P, Z, B corta, F. Bueno, la visión que logra es muy buena, mejoró la visión de unas 8 décimas a más de 10 décimas y lo que logró él, que más le gustaba, era la visión de cerca. Y bueno, este paciente fue operado en el 2020. En estos momentos, después de 5 años, los estoy mirando porque el ángulo está cada día más estrecho. O sea, es lo que yo les digo, no es lo mismo el miope que el hipermétrope, que el paciente, hay que ver cómo está el ángulo. Esto es lo importante. Quedan todos invitados a Oftalmo Córdoba y muchísimas gracias.